Hoy vamos a hablar de competencias ciudadanas. Vamos a hablar de los elementos que tiene lograr la paz. Vamos a hablar de la negociación, de la conciliación, de la concertación, cuáles son los elementos de cada uno de ellos, y vamos a hablar de los dos mecanismos que tiene el Estado colombiano y que determina la Constitución Política de Colombia para garantizar los derechos fundamentales. Lo que hicieron ellos allá en La Habana fue terminar la guerra, no construir la paz. La paz no la construyen los guerreros, la paz la construye el pueblo. ¿Qué es una conciliación? La conciliación es la aveniencia de las partes en un acto judicial previo a la iniciación de un pleito, que tiene como finalidad procurar la transigencia de las partes con objeto de evitar el pleito que una de ellas quiere entablar. El objeto de la conciliación es buscar la armonía y paz en justicia, lograr acuerdos racionales y pacíficos, encontrar la mejor manera de resolver sus diferencias. Hay conciliación extrajudicial, conciliación judicial. Es un medio alternativo para solucionar conflictos a través del cual las partes resuelven directamente un litigio con la intervención o colaboración de un tercero. Puede ocurrir dentro de un proceso, antes de la notificación de la sentencia con calidad de cosa juzgada. El juez puede invitar a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio, sin que lo manifestado por las partes se considere declaración. Por ejemplo, en un proceso de divorcio, normalmente se llama antes de fallar a una conciliación entre la pareja. ¿Cómo definimos la conciliación? Poniendo un foco en los roles laborales, familiares y personales que asumimos en las diferentes esferas de nuestra vida cotidiana, dándole la misma importancia y visibilidad a cada rol, no estableciendo diferencias, entendiendo que cada rol puede cambiar la intensidad a lo largo de nuestro ciclo vital, asumiendo que requieren que se emplee tiempo para desarrollarlos de forma satisfactoria. ¿Qué es la concertación? La concertación es el proceso por el cual partes con diferentes intereses llegan a acuerdos sobre determinado fin. Concertar es buscar el entendimiento teniendo en cuenta a la vez las diferencias de los participantes involucrados en el proceso. En un proceso que no se logra de la noche a la mañana, por ejemplo, concertar para luchar contra la pobreza, es decir, llegar a acuerdos entre las partes comprometidas para acabar con X o Y problema. Algo muy frecuente en el último tiempo en el país es la concertación. Es el encuentro entre la sociedad civil y el Estado con el fin de elaborar un plan de desarrollo regional, provincial o distrital. En este camino, los actores sociales involucrados asumen como tarea iniciar, ubicar puntos coincidentes que faciliten la discusión. También se deben unir voluntades y deponer intereses particulares que bloqueen el logro del bien común. Si la pobreza y la corrupción son las principales barreras para el desarrollo de una comunidad, la concertación de voluntades puede ser el mejor modo de afrontarlas y hallar soluciones. Hay una concertación social, la evolución de una práctica. Es un proceso sociopolítico y tema de estudio. Reaparece con nitidez a principios de los años 90 en Europa y solo a finales de los 90 en la región de América Latina. Mientras que en Europa se trató de un proceso orientado al logro de pactos sociales para asegurar la competitividad económica, en América Latina corresponde más bien a prácticas incipientes formales de búsqueda de acuerdos para reducir los riesgos de ingobernabilidad causados por el aumento de los conflictos sociales. Conflicto y negociación. ¿Qué es negociar?
Es el proceso en que dos o más partes con cierto grado de poder, con intereses comunes y en conflicto, se reúnen para proponer y discutir propuestas explícitas con el objetivo de llegar a un acuerdo. ¿Cuáles son las etapas de la negociación? Hay una prenegociación en donde se planifica y se definen los objetivos, los aspectos de la negociación, análisis de la capacidad que las partes tienen para negociar. Normalmente se necesita de un veedor, o sea, de un tercero, que regule la negociación. La negociación es el desarrollo del asunto, donde se identifica la posición inicial y el intercambio de intereses. Y la postnegociación es donde se evalúa el acuerdo y se hace un seguimiento a los compromisos adquiridos por cada una de las partes. Frente al proceso de paz que se vive en Colombia, en este momento estamos en una postnegociación. Es lo que hemos llamado nosotros en nuestro lenguaje el posconflicto, que se trata de evaluar cómo se ha desarrollado ese proceso de paz, si se ha cumplido o no se ha cumplido con los acuerdos a los que se llegó. El proceso de negociación. Lo primero que se hace es prepararlo y planearlo. Antes de comenzar la negociación, cada una de las partes debe definir lo que desea obtener en ese proceso. Las metas de la otra parte también deben ser tenidas en cuenta en la negociación. De esta manera, teniendo en cuenta tanto el objetivo y las metas que tiene cada uno de los negociadores, se desarrolla una estrategia a partir de esa información inicial. ¿Qué es lo más importante dentro de un Estado? La sociedad civil. Aquí tenemos que debe tener autonomía y capacidad, independencia frente a las clases dominantes de la sociedad, y es capaz de aplicar y respaldar el orden normativo cuando se ponen las reglas de juego claras y permanentemente frente a un proceso. Es la suma total de aquellas organizaciones y redes que se ubican fuera del aparato estatal formal. Incluye toda la gama de organizaciones tradicionalmente conocidas como grupos de interés, las ONG, también los sindicatos, las asociaciones profesionales, cámaras de comercio, religiones, grupos estudiantiles, sociedades culturales, clubes deportivos y grupos comunitarios informales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros formamos parte de la sociedad civil. Hay dos mecanismos que aparecen con la Constitución Política del 91 y que fueron hechos para garantizar los derechos fundamentales y los derechos. Una de ellas, y la más importante, es la acción de tutela. La acción de tutela es el mecanismo que se utiliza para garantizar los derechos constitucionales fundamentales. Todos tenemos derecho a interponer una acción de tutela ante un juez, ante el personero. Debe garantizar la acción de tutela la protección inmediata de los derechos constitucionales, siempre y cuando estos hayan sido vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o por particulares. ¿Qué derechos fundamentales? Por la vulneración de qué derechos fundamentales? El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la libertad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la libre expresión, el derecho a la salud. El marco legal. En el decreto extraordinario 2591 de 1991, exactamente de noviembre 19, de la Constitución Política de Colombia, reza que se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia. Aquí están las características definitivas de una acción
de tutela. Subsidiaria o residual, inmediata, sencilla o informal, específica, eficaz, preferente y sumaria. ¿Cuándo se puede interponer una acción de tutela? En cualquier momento, cualquier día, aun cuando se esté operando bajo un estado de excepción. La puede interponer cualquier colombiano o cualquier persona que esté en el territorio colombiano. ¿Qué es un derecho de petición? El derecho de petición es el que toda persona tiene para presentar solicitudes, obtener de ellos una pronta resolución sobre lo solicitado. El artículo 23 de la Constitución Política de Colombia dice: toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. ¿Cómo se presenta un derecho de petición? De manera respetuosa ante las autoridades, por motivos de interés general o particular, de manera verbal o escrita o por medios electrónicos. No es necesario invocarlo. Es gratuito, no requiere de abogado ni de persona mayor en caso de menores, en relación con las entidades dedicadas a su protección o formación. Muchísimas gracias.